Amigos y amigas, qué alegría estar con ustedes en Comunicación y Vida, formando esta gran familia que va creciendo cada vez más. Monseñor, ¿cómo está usted? Parece que fue ayer que estuvimos en Comunicación y Vida y ya el tiempo pasa. Otra vez. Aquí estamos. Pues entonces aprovechamos como siempre para iniciar con algunos saludos. Esta vez yo quisiera saludar con mucho cariño al amigo Bernardo Bretón, ¿te parece? Ah, de la familia. Será de la parentela. Sí. Primito hermano. A mi primo hermano Bernardo Bretón, el querido negro. Ya me dijo una vez que veía Comunicación y Vida, pero ¿y cómo me acuerdo yo? Pues ahora pasó por el arzobispado, no me encontró. Y ahí aprovecho. Pero por lo menos ya yo supe que estuvo por ahí. Saludamos con mucho cariño a Bernardo Bretón, el negro, que le mantenemos el mismo cariño de siempre. También quiero aprovechar, ahora cambio de Licey para Villa González, a la señora Julia García, que también se presentó en el arzobispado, pero dime tú, brincamos tanto que no es posible atrapar a uno, fue con intención de saludarme. Pero ahora, entonces, saludamos con mucho cariño a Julia García, que es celadora de la obra de las vocaciones en Villa González, una fiel hija de la iglesia. Si ella no está viendo Comunicación y Vida, alguien de Villa González, que nos siguen bastante por ahí, mucho. Pues entonces que le diga a Julia García que la saludamos con mucho cariño y también para que la cosa se quede entre la familia. Aprovecho para saludar a un amiguito de Polo y primo hermano mío, hoy es Día de los Primos Hermanos, sí. Pedro Julio Radamés Martínez, mi primo Radamés, que está con quebrantos de salud, fue intervenido quirúrgicamente ahora, recientemente, de la vista. Antes no nos podía ver, pero ya lo llamé y ya está viendo de un ojo. Qué bueno. Quiere decir que gran noticia, que ya recuperó la vista, gracias a Dios, de un ojo y sigue el proceso. Pues entonces hemos estado pendientes de él en nuestras oraciones, pues ahora lo saludamos con mucho cariño por este medio, sobre todo por esta buena noticia de la mejoría de su salud. Bueno. Tú, como no tienes deuda, Polo. Brevemente a la gente de Gaspar Hernández y toda esa zona, y a nuestro querido amigo Manuel Castro y todos sus familiares, nuestro saludo desde aquí. Y la gente de Navarrete también, al diácono Gabriel, a José, bueno, a toda esa buena gente, gracias por toda la promoción a este espacio de Comunicación y Vida. ¿Cómo dijiste, Castro? Manuel Castro. Santo Dios del cielo, pero tú sabes quién te ve siempre. Sí. El padre Manuel de Castro. Niño. Manuel de Castro. Sí. Se apareció también al obispado porque estuvo en una misa en la catedral de alguien que falleció. Llegó al arzobispado, no me encontró, pero yo lo llamé. Okay. Y entonces ahí me recordó que él nos ve siempre, que está aquí en Los Álamos, en Santiago, el padre Manuel de Castro, querido niño. Compañero de estudio del Seminario Mayor, compañero de Monseñor Plinio, pero también... De Juanito. Sí, pero luego pues, él pasó a los diocesanos y estudiamos algunos años juntos en la teología, en el Seminario Santo Tomás de Aquino. Manuel de Castro, hermano de Enrique de Castro, el profesor Enrique de Castro, que fue director por muchos años del UFE, de aquí de Santiago. Ulises Francisco Espaillat. El Liceo Ulises Francisco Espaillat. Fue Enrique de Castro, le he mandado saludos un par de veces, debe estar mayorcito ya porque no somos de ahora, nosotros. Dije de los saludos, pero permítame enviarle un abrazo a nuestra querida amiga Deyanira Francisco en Guananico. Usted recuerda que allá lo declararon a usted padre de la juventud. Esa es otra, que después del padre Guillermo Perdomo,
Es frecuente Te voy mi llevándote mención. la cuenta, Sí. Polo. Murió su madre. Suerte que es amiga mía Sí, también. sí. Ah, Murió su yo madre. creo que vi algo circulando en Facebook. Sí, sí. Ah, pero ella tiene algo que ver también con la rondalla Romero. Ah, de la fundadora. Ah, pues vi La algo. familia que canta. Vi algo también en Facebook de la rondalla que lleva el nombre de Monseñor Romero. Entonces van a celebrar la canonización Sí, sí. de Monseñor. Están convocando. Ojalá que yo pudiera aparecerme allá a Guananico, porque yo iba siempre con los jóvenes de allí. Después de usted. No, ya está bien. No. No, Mercy, Percy, ayúdenme. Yo lo controlo ya que se me quedó la regla como Sí. los profesores de antes. Sí. Entonces por lo menos el timbre queda en la dirección. Cuando un día se desaparezca. Sí. No, porque tú eres que pierdes, sí, porque creo que tú fuiste que diste tu cuartico por él. Yo lo toco por atrevido. Está bien, entonces otra vez, como siempre en cada programa compartimos, aunque sea un bocadito de ese alimento que Dios nos proporciona en su palabra. A mí me gusta muchísimo esa imagen y con frecuencia la repito, el alimento. ¿A quién no le cae bien un poco de alimento, sobre todo si tiene hambre? Y hambrientos estamos, hambrientos de eternidad, de vida verdadera. Entonces por eso me gusta tanto esa imagen. Lo único, Polo, la palabra de Dios es alimento, pero será como una picaderita. No. Una picaderita es una cosita, y se acabó. Un manjar para nuestra alma. Entonces la imagen que a mí más me acude es como un banquete. Porque un banquete, por más hambre que usted tenga, no puede dar abasto con él. Usted se llena y ya se acabó. Y todo lo que queda, ni mira para allá. Me gusta esa expresión también, que usted, sed de eternidad. Y pienso en un halago que le hicieron hace pocos días a usted, que no se muera nunca. Pero me gustó lo que usted hizo después en la reflexión que cuando veníamos hacia el canal. Lamento no poder complacerlo en eso. En eso. Pero en la vida eterna. Sí. Sí, porque la gente lo dice a su manera. Sí. Es alguien que a mí y a Apolo, porque a él también, que no se mueran nunca. Un buen deseo. Sí. No se puede cumplir, pero se puede cambiar. La vida eterna significa no morir para siempre, y eso es nuestro anhelo. Haya que atravesar el trago amargo de la muerte. Pero lo del banquete que Dios nos proporciona en su palabra, inagotable siempre. Yo digo, usted llega, pica aquí, allí, cuando viene a ver, ya no puede más. Y la palabra de Dios, más todavía, inabarcable, inagotable. Entonces tomamos lo que podemos. Y eso hacemos hoy. Pero ahora nos remontamos al primer libro de la Biblia, el Génesis, Bereshit, dicen los judíos, Bereshit, en el principio. Ellos llaman los libros normalmente como las encíclicas, con la primera palabra que empieza. Entonces, en el principio, y como comienza diciendo, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Coge ahí, pero no me preguntes más de ahí, que yo nada más me acuerdo del comienzo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Shamaim, en plural, los cielos, que luego nosotros diremos el cielo. Solo el evangelista San Mateo, porque escribe para judíos, dice los cielos. Porque los judíos dicen Shamaim en plural. Y entonces Mateo, que escribe para judíos, por eso tú abres el Evangelio de San Mateo y donde otros dicen el cielo, San Mateo dice los cielos. Pero lo que está queriendo decir es la misma realidad. Pues en ese primer libro de la Biblia, que por casualidad, por ahí, dije, en qué la primera lectura era del Génesis. ¿De qué libro fue? Los jovencitos de la confirmación. Niños, esa zona eran niñitas ahí.
pero había de todo, tamaño y varones y hembras, etc. Pasaron el examen. Entonces digo, no, ¿de qué libro era el Génesis? Ay, y yo lo celebré mucho eso. Cuando pregunto y camino y predico y voy y me acerco, la muchachita se llama Génesis. Entonces digo, así cualquiera se llama exactamente, se llamaba igualito. Pues bien, en el libro del Génesis, en el capítulo 2, miraré nada más que un poquitito, porque como digo, siempre es mucho más de lo que podemos abarcar en tan breve espacio. Dijo el Señor, no es conveniente que el hombre esté solo. O sea, Dios, el Señor, se dijo para sí, no es conveniente que el hombre esté solo. Voy, pues, a hacerle una ayuda adecuada. Bien, ahí estaba empezando, Polo. Pero hay gente que aplica eso a su conveniencia, a su capricho. ¿Tú sabías eso? ¿O no lo sabías? Voy a ver. No es conveniente que el hombre esté solo. Luego no hay razón para que un padre se quede solo, un sacerdote, ni para que un obispo viva solo, ni para que el papa no tenga familia y viva célibe. ¿Tú te das cuenta de lo que digo? Aplicación, sí. Que hay gente que cita de manera disparatada la Biblia. Por ejemplo, el otro día circuló en un artículo en El País, todavía hablando de que fue Dios que mandó que se casaran, crezcan y multiplíquense. Luego el cura no tiene que quedarse solo, tiene que casarse. Todavía ahora el otro día, que hasta dije que iba a hablar yo de eso y después no hablé nada. Se me olvidó, sería porque la poca devoción quita la gana de rezar. Así decían nuestros viejos. Y eso me pasó quizá, para no darle ni siquiera mucha importancia a cosas que se escriben festinadamente, casi sin seriedad. Entonces, recurriendo a esto, por eso digo, no es conveniente que el hombre esté solo, luego no debe existir un cura soltero. Ahora anda la gente diciendo eso y a cada rato sale en la prensa. ¿Y qué digo yo? ¿Y Jesucristo, Polo? Dímelo tú ahí. ¿Y Jesucristo cumplió la Biblia? El modelo nuestro a seguir, y ahí está. Entonces, ¿cumplió la Biblia Cristo? ¿No la cumplió? No la cumplió en el sentido de que no se casó. Por más que Dan Brown y todo hayan hecho sus millones en dólares hablando boberías, Cristo es célibe. Y Pablo dirá, ojalá todo el mundo fuera como yo, célibe. Ojalá. Cristo no me dio ningún mandato sobre ese punto, pero ojalá todo el mundo fuera como yo, caminando libremente, sin compromiso, solo para el Señor, solo para el servicio de su pueblo. Hay gente que, ¿será que se hacen los brutos? Será. Porque entonces, bien, ¿no conviene que el hombre esté solo? Sí, somos un ente sociable, seres con otros. Eso sí, pero no quiere decir que todo el mundo esté casado. Ahora que lo normal es para la preservación de la especie la unión entre hombre y mujer, y eso es lo que se dice, para mirar a la especie, a que la especie no desaparezca. No son matrimonios homosexuales lo que necesitamos, son matrimonios de hombre y mujer para que perdure la especie. Y previendo eso, entonces Dios inscribió esa atracción en los seres humanos. Pero parece que hay excepciones porque Cristo no cumplió con la Biblia. Entonces hay otros que, movidos por Cristo, seguimos no el ejemplo del común, sino el ejemplo del Maestro al que seguimos. Y el que pueda que lo entienda. Eso dijo Cristo. El que pueda con esto que lo haga. Y el que no pueda, por lo menos quédese callado y respete, que es lo que falta. Porque hay gente hablando bobería sobre esto.
por lo menos más decente sería si callaran y guardaran silencio y que dejen al que esté viviendo de otro modo que cumpla el mandato, el modelo, el paradigma que es Cristo. Bien, no me detengo más porque se alargaría, pero ahí viene que Dios tomó arcilla, lodo de la tierra, hizo unas figuritas, la creación, como si fuera para un niño, que hasta un inocente. Pero ¿cuál es la gran enseñanza? Todo salió de las manos del Señor, el Creador y dueño de todo lo que existe. Después, la forma en que lo diga no es lo fundamental, porque a un niño, un papá o una mamá le explica una cosa y no es la forma, es lo que quiera transmitirle. Entonces, la enseñanza aquí es, salimos de las manos de Dios, hombre y mujer. Entonces, miren esta partecita, porque nada más me refiero a eso para terminar. Oye, como dice aquí Polo, porque dijo el hombre, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, dijo el hombre, en este relato de la creación. Y el texto agrega, se llamará varona porque del varón fue sacado. Este es raro porque los textos comúnmente dicen, se llamará mujer porque salió del hombre. ¿Cómo te suena eso, Polo? Esta primera parte es menos común de lo que escuchamos. Pero se entiende más. Se entiende, la idea es, se llamará mujer porque salió del hombre. Lo único es lo que siempre digo aquí, que es complicada la cosa, porque aquí está jugando el texto hebreo con dos palabras. Entonces no se entiende en castellano. Se llamará mujer porque salió del hombre. ¿Y qué es eso? Pero el texto hebreo lo que dice es que se llamará Isha porque salió del Ish, que así es que se dice hombre. Ish, hombre. Isha, mujer. Entonces se llamará Isha porque salió del Ish. Pero entonces si se traduce, hombre y mujer no suena. Y está hecho para que suene. Entonces, por eso aquí recurre que es una forma de las Biblias antiguas también, que entonces para mantener la consonancia, entonces decían, se llamará varona porque salió del varón. Suena feo. Yo supongo que al oído de una feminista eso debe sonar feo. Sí. Entonces, mejor seguir diciendo, se llamará mujer porque salió del hombre, con tal de que sepa uno que es un detalle cultural de una cultura muy alejada de la nuestra y de un idioma muy lejano ya al nuestro. Se llamará Isha porque salió del Ish, el hombre. Esa misma palabra usa el profeta Natán cuando se le presentó al rey David. Después que David hizo la fechoría con la mujer de Urías, sí, se le presentó el rey Natán y le dijo, te voy a poner este ejemplo, le dijo el profeta. Un hombre riquísimo tenía ovejas que no las conocía y un pobrecito al lado tenía una sola ovejita. Le llegó una visita al rico y el rico, para no tocar una de sus ovejas, cogió la del pobrecito. ¿Qué te parece? David montó en cólera, se incomodó hasta lo último y entonces dijo, vive Dios que ese tal debe morir. Y ahí le dijo Natán, Atá Haish, tú eres ese hombre, Haish, el hombre, sí. Tú eres, ahí usa la misma palabrita, Atá Haish, tú eres ese hombre. Yo no me imagino de qué color se pondría como una sábana el pobre David, pues eso es a propósito del capítulo 2 del Génesis, compartiendo algo de ese tesoro grande que es la palabra de Dios. Pensé en la canción que cantamos tantas veces, tu palabra me da vida.
cuando usted comenzaba. Bueno, sí, Sí. o sea que el alimento, El ¿para alimento. qué es el alimento? Sí. Para dar Para dar vida, vida. para dar fuerza. Tu palabra me da vida. Confío Está en en ti, consonancia Señor, perfectamente. tu palabra Ya eso es casi eterna, no se canta. en Antes ella era, esperaré. Me antes dejó de- solo cantando. Antes del Evangelio Sí. siempre se cantaba. Sí, eso. sí. Si tú cantaras algo más bonito, yo te acompaño. Pero ya está muy viejo. Esto es comunicación y vida. Nos vamos a la pausa. En breve retornamos. La Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros y la Vicaría de Pastoral Familiar invitan a la gran caminata Un Paso por mi Familia, domingo 18 de noviembre, saliendo desde la Catedral Santiago Apóstol a las 8 de la mañana y llegando al Parque Central, donde celebraremos la Eucaristía a las 9:30 de la mañana, presidida por Monseñor Freddy Bretón. Gran caminata Un Paso por mi Familia, domingo 18 de noviembre. Salvemos las dos vidas, fortalecido por la Eucaristía. Seguimos en comunicación y vida. Y antes de pasar a Monseñor con la palabrita, seguimos de cerca el sínodo de los obispos allá en Roma sobre los jóvenes, discernimiento vocacional. Y una palabra hermosa del Papa Francisco: no dejemos a los jóvenes solos, vamos a acompañarlos. Ahí está representando nuestra iglesia Monseñor Tomás Morel, obispo auxiliar de Santiago. Pensé que no lo iba a decir. Sí, ahí está Monseñor Tomás Morel. O sea que siempre para el sínodo se elige un obispo, dependiendo del número de obispos que tenga la conferencia. Ok. Porque, por ejemplo, Estados Unidos es diferente. Varios. Y Brasil ni se diga. Pero del tipo de conferencia como la nuestra va un solo delegado, que en este caso, como tú bien has dicho, es Monseñor Tomás Morel, que además es joven. Joven, sí. Porque coger un viejo para allá. A representar al joven. Y en el 2008 me tocó a mí el sínodo de la palabra. Y ahora la cosa se queda en Santiago. Sí. Monseñor Tomás Morel. Y por último, Monseñor, elevar nuestras plegarias por la canonización ya de Monseñor Romero, del Papa Pablo VI y otros. Así que tenemos nuevos intercesores. Está bien esa palabra. Sí, sí. Así que intercesores. damos gracias a Dios por ello. Perfectamente, pues más adelante, cuando se concluya el sínodo de los jóvenes en Roma, entonces pediremos a Monseñor Tomás Morel, porque muy bueno sería que de un testigo presencial escuchemos ya algo del desenvolvimiento, aunque siempre se da a conocer algo, pero el resultado viene tarde, porque luego sale una exhortación apostólica que hace el Papa tiempo después, a veces se toma hasta mucho tiempo, no sabemos en este caso, pero por lo menos Monseñor Tomás, que fue testigo presencial, pues trataremos de traerlo por aquí para que en comunicación y vida participe a la gente algo de lo que vivió por allá. Me parece que puede ser interesante. Pues bien. La palabrita. Bien, hoy me voy a fijar en una palabrita que no es quizás tan popular, pero se escucha con frecuencia, y es farsa. Ah, sí. Farsa. Podría sonar eso como Andalucía, al sur de España, o al sur de este país, que se mete mucha R. Ten karma, muchacho. Pues bien, farsa.
hago referencia a este término porque he visto que a veces, incluso popularmente, en medios populares, la utilizan como si fuera sinónimo de falsedad, como farsa, como si fuera algo falso. Entonces, son diferentes las palabras. Miren ustedes, farsa, según el diccionario de la Academia de la Lengua, la Real Academia, o que es en España, obra de teatro cómica generalmente breve y de carácter satírico. Eso era una farsa. No tiene que ver con que sea falso. Permítame interrumpir. Espera, acción realizada para fingir o aparentar. En el teatro antiguo, compañía de farsantes, o era sinónimo también de comedia. Obra dramática desarreglada, chabacana y grotesca, también significaba farsa. Nosotros podíamos decir como un montaje para hacer aparentar. ¿Y qué era lo tuyo? Que se usa bastante, ¿sabe dónde, monseñor? En los procesos electorales, tanto de sindicatos, junta de vecinos, a nivel nacional. Eso fue una farsa lo que hicieron. Sí, entonces en el sentido de un montaje, de algo artificial, principalmente, oiga, en origen era una obra de teatro cómica, generalmente breve y de carácter satírico. Ese era el origen. Pero ahora el sentido más común de esa palabra es un montaje, un aparataje para aparentar una cosa, aparentar lo que no es. No es algo apegado a la verdad y a la realidad. Entonces, para que sepamos distinguir la falsía, que es falsedad o doblez, lo falso es doble. Un amigo falso quiere decir que es desleal, tiene una doblez, finge una cosa y es otra. Entonces, y duele. Y duele. Entonces, farsa se refiere originalmente a una pieza teatral, como hemos dicho, y luego en el uso común quiere decir que es algo hecho para aparentar una realidad. Como quien dice que las elecciones son una farsa. Me parece que eso lo dijeron cuando fue el Partido Reformista con el partido de la Jara Burgos, por ejemplo, allá atrás. Sí, hace mucho. Una farsa, como quien dice, un montaje ahí. Bien, no me meto con la política, pero me parece que mucho tiempo atrás se utilizó a propósito de eso. Y concluyo brevísimamente con un par de palabritas que antes se usaban mucho, pero todavía yo me la encuentro bonita. ¿Cuáles? Por ejemplo, forjar. Sí. Forjar el carácter, la personalidad. Esa palabra me toca mucho, ¿sabe por qué? Eso, y se oye bastante. Le digo por qué. Porque el eslogan de mi programa, uno de los programas que tengo de radio, que tiene 44 años, Sábado Cultural, es Forjando la Patria de Nuestros Libertadores, desde hace 44 años. Entonces, pues un ejemplo bueno del uso actual de la palabra forjar. Te digo que a mí me gusta mucho. Entonces, forjar es trabajar una pieza metálica dándole forma con un martillo. Esa es la forja. Y entonces, si es un hierro bastante grueso, primero se mete a la fragua, es decir, al horno, al fogón, para hacerlo moldeable. Entonces, esas dos palabritas van muy unidas. Fragua ya no se usa mucho, pero antes anduvo hasta en el movimiento estudiantil. Sí, eran las siglas. Era muy usual, muy usual. No, y en la fragua de la escuela... Nuestra patria fue forjada. Nuestra patria fue forjada. Para que tú veas. Sí. Entonces, la fragua es el horno o el fogón, donde el fuego ablanda el metal para poderlo trabajar, es decir, para poderlo forjar. Hierro forjado quiere decir que es hierro que se calentó y
y luego se trabajó normalmente con instrumentos como un martillo. Entonces, esas son dos palabritas, fragua y forjar. Forjar creo que mantiene mucho más el uso que fragua, sí. porque también se dicen fraguar. Por ejemplo, fraguó una cantidad de mentiras, quiere decir inventó. Inventó, también se usa en ese sentido. O estaba fraguando un crimen, es decir, planificándolo, preparándolo, como se prepara el metal, todo eso en sentido traslaticio. Figurado también. Sí. Ok. Por fin. Ahora. Adiós, Rafael Peralta Romero. Ya, porque... ¿Y qué tiempo nos quedará para ubicarnos, bueno, señorita? Adelante. ¿De qué tiempo disponemos? Porque necesito... Ve, hacia adelante. Ah, sí, cómo no. Sí, y después, ¡pam! Sí, una después tijera. Viene con la tijera. La tijera ahí. Pero va, ya entonces, bien, ya dijimos en un programa anterior, Polo, sí, voces y ecos. ¿A qué se refiere? A la columna de Rafael Peralta Romero. ¿En qué periódico? En El Nacional. En El Nacional. Qué examen, ahí lo pasé, gracias a Dios. Fálleme, atrévase a fallar, a ver si estamos aquí pintados en la pared. Ok. Entonces, si yo fuera maestrico, sería de los que usan reglas. Sí, y había una regla que tenía una laminita metálica en el borde. ¿Tú llegaste a ver esa regla? Esas sí daban duro. Una laminita incrustada de metal para hacer la línea y que no se gastara. Sí. Mira. Ahí están. O si se caía. Sí. Bueno, pues entonces, él, ya te digo, me mandó primero su artículo de esa columna sobre Porfirio Rubirosa. Él lo tituló de distintas maneras, creo, porque el que me llegó a mí, que sea completa la biografía, pero luego vi que en el Nacional me parece que salió con un título ligeramente diferente. Pero ¿cuál es el tema? Personas extranjeras vienen al país porque aquí hay una ley de cine que parece que favorece, facilita muchas cosas. Facilita, incluso proporciona medios, según tengo entendido. Entonces 3 personas vienen a hacer, como ya dijimos, una película, 3 películas, 3 filmes sobre Porfirio Rubirosa. Y es lo que decíamos ya. Y dice muy bien Rafael Peralta Romero, ese sería ¿quién? El padre de la patria, el que forjó una nación. La palabra ahí. El que descubrió un continente. No, señor. Un prostituto lo llama a Rafael Peralta Romero. Otros lo llaman gigoló, que es la palabra italiana como para sanquipanqui, un prostituto masculino. Entonces, bien, yo no sé si tendrá incluso descendencia, porque yo digo, ¿cómo se sentirá un descendiente de Porfirio Rubirosa? María Santísima, si fuera yo, creo que la carne me... Pero bien, cada uno y hay que respetar. Solo tengo en la mente que me parece que fue el cardenal López el que me dijo que cuando expropiaron Trujillo se adueñó de las propiedades de Juancito Rodríguez, tomó la casa solariega, me parece que fue la de Juancito Rodríguez, y se la dio ¿a quién? Ahí, a Rubirosa. A Porfirio Rubirosa. Supongo que sería en esos campos de La Vega, de entre La Vega y Moca, porque el mismo cardenal es de Barranca, de La Vega. Entonces, lo cierto es que la casa tenía tremendo jardín de rosas. ¿Y saben lo que hizo Rubirosa? Que ahí se trajo a aquella Daniela, la francesa, artista francesa, que fue una del centenar, del montón, con las que él paseó. Entonces, se la trajo ahí
y le perfeccionó el jardín de rosas para que esa fragancia le subiera hasta la nariz francesa de Daniela de Rieux. Danielle de Rieux. Esa fue una de las mujeres, una artista reconocida. Eso lo supe yo por el mismo cardenal López Rodríguez. Esa gracia tuvo Trujillo de dársela al señor ese. Bien, pues yo no voy a detenerme ni tengo por qué denigrar, como se dice, que es una palabra que no recomiendan usarla mucho. ¿Tú sabías? No. Denigrar significa decirle negro a otro, tratarlo como negro. Entonces dicen que es un término racista. Entonces habría que buscar otra. Digo, yo no quiero, oye, pero es buena la palabrita denigrar. A mí me gustaría usarla bien porque me resulta útil para ciertos contextos. Pero bien, no tenemos por qué pisotear a nadie ni desconsiderar a nadie, un ser humano, pero a cada uno lo suyo. ¿En qué se distinguió este hombre? Aparte de conquistar mujeres por el mundo entero, sobre todo ricachonas, aparte de eso, dicen que le hacía un gran servicio al régimen en el espionaje. Incluso está ligado a casos muy sonoros, como por ejemplo el del que mataron, lo trajeron de Nueva York y lo mataron aquí. ¿Cómo se llama ese? El que escribió la tesis. Exactamente, el de la tesis, que ahora a lo mejor está incluso aquí en el artículo, pero no me viene... No me llega. Es decir, envuelto en todas esas situaciones. Entonces, ¿cuál es el tema? Caramba. No puede haber, uno no puede pedirle a un cineasta que haga todo según, pero nosotros, por ejemplo, preocupados por los jóvenes, padre y madre de familia preocupados por sus hijos, ¿qué le gustaría en las películas que se produjeran? A las que tendrían acceso esos jóvenes, sus hijos e hijas, le gustaría que fueran películas para estimular el crecimiento como personas y como ciudadanos. Entonces, no le va, pues usted lo que quiere es una película moralizante. Yo no sé, pero que sean paradigmas que estimulen el crecimiento de nuestros ciudadanos y especialmente de los jóvenes. Y entonces, si usted a un malhechor lo encumbra, ¿qué es lo que usted está haciendo? Diciéndole a la juventud, el modelo. Aquí está, imítenlo. A proponer un paradigma. Entonces, bien, que sea lo que sea. Por eso Rafael Peralta Romero pedía que la biografía fuera completa y que aunque hablaran de sus parrandas, que incluyeran sus fechorías. Es decir, que trataran de la objetividad necesaria, quizá para que la balanza no se fuera solo para el lado perverso, porque incluso lo deja muy mal parado, según lo que yo recuerdo, Mario Vargas Llosa en la fiesta del Chivo. En la fiesta del Chivo, por lo que yo tengo en mi memoria, queda muy mal parado porque le dedica solo una frase, pero de esas frases lapidarias que tienen los literatos. Así lo trata, según lo que yo recuerdo, Mario Vargas Llosa en la fiesta del Chivo a Rubirosa. Bien, pues no vamos a extender, porque también puede ser que esto logre el efecto contrario y le estemos haciendo propaganda a las películas. Pero no. Mira, esto se une con una cosa que yo dije aquí en Comunicación y Vida antes, que es, acuérdate, Polo, yo dije, ponerle nombre a una plaza, calles, a una provincia, a una calle. ¿Cómo es que tú vas a elegir ladrones para ponerle el nombre a un parque público o a una avenida principal? No. Y usted decía, cuando hay tanto maestro, o si no, enfermera, a un guerrero
Bien, ¿hubo tiempos de guerra? Sí, pero no siempre debemos estar honrando en la toponimia, es decir, los nombres que pongamos a los lugares, no tienen ser siempre los de personas que derramó sangre. ¿Luperón es grande? Sí, pero está bien, está bien. Ahora, ¿por qué dije yo? Una provincia no puede llevar el nombre de una maestra, de una profesora, o de un periodista, o de un médico. Que siempre entonces, que debe llegar el momento en que ya están suficientemente honrados los Pedro Santana y los Luperón y Máximo Gómez. Entonces, bien, pues destaquemos civilistas grandes, personas que sin esgrimir una espada ni un arma, ninguna arma, levantaron la patria, incluso con su cultura, con su trabajo, con su ingenio. A mí me parece, eso va en consonancia perfecta con lo que estamos diciendo ahora. Y si nos queda tiempo, tratamos algunas cositas más, que tú sabes que estamos endeudados. Deuda, sí. Mira, yo ante todo quiero referirme al listín diario, porque tú sabes, Polo, y debes tú saber, si no lo sabías, que soy amigo de su director, Miguel Franjul, Banilejo al fin, incluso fue a visitarme a la casa, allá a Baní, cuando yo residía en Baní. Entonces, han sacado una serie en el... ¿Tú la has visto? Sí, en portada del listín. En portada del listín. Pederastas, pastores del demonio. Bastante prolongada la cosa. Yo estuve leyendo. Entonces, bien, yo digo que brille la verdad. Claro, el periodismo debe estar, su norte, su estrella polar debe ser la verdad. Muy bien, pero hay maneras de presentar la verdad. Entonces, yo lo seguí, como sigo todo, y le hago una lectura un poquito superficial, sí, a todos los periódicos, porque no puedo hacerlo con detenimiento, pero cómo no, tengo separado, digital, la versión del listín todos los días del mundo. Entonces, he visto y he ido leyendo. Tengo en la mente varias cosas. ¿Y con qué intención? Y habría que preguntárselo al amigo Miguel Franjul. ¿Con qué intención publicarán esto? Se podría decir, en defensa de esas víctimas. Pero defender a las víctimas ensuciando la memoria de cualquiera. Porque a mí me parece hasta bastante irresponsable usted hablar de un malhechor con los términos que lo hace ahí, incluso con la descripción, que alguna podría hasta alimentar el morbo de alguien, sin decir quién es. Y ahí mencionan incluso a un cura difunto ya. Yo creo que sería mucho mejor, si usted va a hacer algo así, diga los nombres, y si están vivos, pues son pasibles de ir a la justicia, y si están muertos, pues que le caiga encima la fechoría que hizo. Pero a mí me parece que dejar eso en una nebulosa, por ejemplo, dice, esta señora cuando va a Barahona pasa por la calle que lleva el nombre del sacerdote que la violaba. Entonces, se supone que falleció o no. El otro dice, hace el relato y dice, lo que hicieron fue que lo trasladaron y después murió, y uno de los agredidos dice, yo no me alegro por la muerte de nadie, pero cuando murió ese, yo dije, ya no hará más daño. Y los sacerdotes que hay fallecido, cualquiera puede pensar de uno de ellos. No hay derecho a lanzar lodo si usted no va a especificar a quién le quiere pegar ese lodo. Es mi manera de entenderlo. Yo mismo me eximo de decir cosas cuando podría dejar una nube negra flotando sin saber a quién se refiere, porque entonces perjudico a pobres inocentes. Y creo que esta manera de llevar esos relatos, que por demás duraron bastante, sin mencionar nombres, entonces
el que lea, que piense en quien quiera. Un cura, con el primero que usted se encuentre puede ser. Yo creo que sería más honesto y más correcto decir nombres vivos o muertos, porque si usted lo va a mentar, entonces para que el lodo no quede flotando y le pueda caer al que no es, diga el nombre. Y hay objetividad. Entonces hace tiempo que mirando esa serie que salía, pensé, digo, ¿y qué pensará Miguel, el amigo mío, Miguel Franjul, publicando esas cosas? Ahora, eso no quiere decir que se calle y se oculte la cosa, porque hasta yo mismo salí en la prensa diciendo eso. Mira, Mercy, que te lo mandé en el Caribe, exhorta a denunciar agresiones sexuales. Esa fue una pequeña entrevista que me hizo el amigo Miguel Ponce. Entonces yo dije que brille la verdad, caiga quien caiga. Sí, nos va a quedar otro tema. ¿De qué tiempo disponemos? Sí, hace rato que me están dando como si faltaran 2 horas. Y después viene con el machete y me da aquí. Entonces vamos a aprovechar 5 minuticos que nos quedan. Mire, y está muy conectado con todo esto porque ahora este tema está, miren ustedes, desde Roma. Mi amigo el cardenal Marc Ouellet ha escrito una carta pública contestándole al exnuncio Carlo María Viganò. Carlo María Viganò fue el que llegó al extremo de pedir hasta la renuncia del Papa Francisco. Entonces, el Papa Francisco dijo, no diré una palabra sobre ese tema. Cuando regresaba de Irlanda, tú lo sabes bien. Entonces ahora, como implicaba incluso a mi querido amigo el cardenal Marc Ouellet, porque dijo, comenzó bien, pero se dañó después. Y él dice, por ser fiel al Santo Padre, usted dice que me dañé. Y no cree que la comunión es un aporte fundamental a la Iglesia, estar en comunión con el Sumo Pontífice. Y ahí le va a desear más adelante, dice, lo que deseo obviamente es que usted rectifique y forme parte de esta comunión necesaria a la Iglesia. El Papa ha mandado una investigación a fondo del caso del ex arzobispo de Washington, McCarrick. Entonces a eso se refiere una carta muy bonita y también muy fuertecita, porque le dice lo que él piensa. Dice, antes gozaba yo de su aprecio, pero parece que ya, por el simple hecho de haber permanecido fiel a las orientaciones del Santo Padre, ya no es igual que antes. Entonces, bien, así muchas cosas más que no tenemos tiempo de compartir. Espera que rectifique, que deje la incoherencia. Bien, parece que puede haber hasta algo más, porque dice, habrá quizás algunos pequeños fracasos, tristeza personal, cosas que le han sucedido a Viganò, que nosotros no conocemos. A saber si este era uno de los eclesiásticos de que se hacen ilusiones de ascender. Eso es muy frecuente. La carrera. Es muy frecuente y no se sabe que hay gente que padece porque se quedó esperando con el moño hecho. Eso sucede en la iglesia, yo lo sé bien, y otros lo sospecharán, pero yo he tenido que saberlo, que se quedan con el moño hecho, así como suena, porque lo humano trabaja en nosotros, humanos somos. Entonces, ¿sabe Dios si este Viganò esperaba algo que no llegó? Y casi rima. Y entonces se ve como un poco despechado y luego a terminar tan tristemente su servicio a la iglesia y él creyendo que está haciendo un acto heroico, una cosa extraordinaria, pidiendo la renuncia
Entonces le dice Marco Elec, yo tengo el privilegio de reunirme largamente con el Santo Padre porque tienen que despachar. Sí, sí. Él es el prefecto de la congregación de los obispos. Y yo sé de la vida espiritual, de la integridad. No podría dudar ni un instante de la integridad del Papa Francisco. Entonces siente que éste lo ha maltratado. Es una pena que en nuestra iglesia suceda eso, porque nosotros entendemos y una persona de fe entiende y dice detalles humanos, pero uno que no crea o que no sea de nuestra iglesia va a decir, están como perros y gatos, miren el ejemplo. Entonces es triste que sucedan estas cosas. Seguimos orando por el Papa Francisco porque yo lo reitero siempre, es una carga muy pesada la que lleva sobre sus hombros. ¿Puede haberse equivocado el Papa Francisco? Yo creo que sí, yo creo que sí. Del San Juan Pablo II, oí yo en su tiempo que se equivocó en varias cosas, humano al fin, y no hay infalibilidad en todo. Entonces el Papa Francisco puede haber tenido algunos desaciertos en el manejo de alguna cosa. Él mismo ha pedido perdón. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero es el representante de Cristo y entonces un fiel hijo de la iglesia no puede maltratarlo, sino todo lo contrario, orar vivamente y perseverantemente por él, y yo diría por todos los que llevamos responsabilidad en la iglesia, incluyendo a Apolo, que como cristiano tiene una responsabilidad, tiene un testimonio que dar, no solamente por nosotros los curas y obispos, sino también por los laicos, hijos de la iglesia, que tienen que cumplir una misión. Esto es Comunicación y Vida, una breve pausa y venimos con nuestra oración final. Hoy queremos pedirte, Padre, especialmente por el sumo pontífice, el Papa Francisco, quien está cargando pesado con críticas tan fuertes, tan ácidas, y de parte de algunos hijos eminentes en la Iglesia. Dale la fuerza y la sabiduría suficiente para que pueda completar su misión hasta el final. Y a nosotros también, que estamos al frente de alguna porción de tu iglesia, eclesiásticos y laicos, hombres y mujeres, danos a todos la sabiduría suficiente para caminar en tu presencia cumpliendo la misión y que así lleguemos a buen puerto para la gloria tuya y para el bien de la iglesia. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en la próxima emisión de Comunicación y Vida.